Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, trayéndote la palabra del día. La palabra del día ah, es ama y guarda. Ama a Jesús, guarda sus palabras. Eso es lo que requiere Jesús nada más. Jesús respondió, Juan 14, versículo 23. Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. O sea, el Padre y Jesús hacen moradas en nosotros cuando amamos a Jesús y guardamos su palabra. Esta palabra de amar y guardar son espíritus. Son espíritus. La palabra de amar es el Hesed. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, que se puede ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y guardar la palabra es la fe, la fidelidad, la verdad. Por eso Juan dijo que en Jesús vimos su gracia, por él vino la gracia y la verdad. Son espíritus, dos espíritus. Ya teníamos la ley que no tenía la gracia ni la verdad, pero ya teníamos el espíritu de la ley, que por medio de la ley el pecado nos dominó. Pero en Jesús vimos su amor y su gracia. Esas dos cosas son las que necesitamos. Las recibimos por fe, confesando. Cuando hacemos a Jesús, cuando confesamos a Jesús, cuando invocamos su nombre, amamos y guardamos, porque esos son espíritus, el espíritu de fe, el espíritu de la gracia. Cuando escuchamos palabras de gracia, palabras de verdad, esos son los espíritus que gobiernan. A lo contrario, cuando tratamos cuando no vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, es arriesgoso, porque el propósito del Antiguo Testamento no es apuntarte a David, no es apuntarte a Moisés, a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, a Samuel. No, el propósito del Antiguo Testamento es apuntarte a Jesús. Esa es la razón de todos los milagros que hay en el Antiguo Testamento. Son anuncios que apuntan a Jesús. Entonces, cuando no vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, no vamos a ver gracia, no vamos a tener gracia y amor. Ahora, en el Nuevo Testamento es más fácil, porque ahora la gracia y la ley, y la gracia y la verdad son visibles, se manifestaron. Ahora Jesús anda en la tierra, y entonces el Nuevo Testamento es más es revelado que Jesús está presente. Ahora dice en el versículo 15 del versículo 21: si me amas, guardaréis mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis. No puede recibir, porque ni le ven ni le conocen, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ese Espíritu de verdad que Jesús estaba hablando era Él mismo. Por eso dice: está con vosotros y después morará en vosotros. O sea, que no los iba a dejar huérfanos. Por eso pidió al Padre que les enviara el Espíritu de verdad. Muchas veces nosotros nos piden que caminemos en verdad. Camina en verdad. Dice Juan: hijitos míos, me alegro que andan caminando en la verdad. Ese es el Espíritu de Jesús, caminar en la verdad. El estar en la verdad. Entonces, cuando nosotros de la manera que nosotros activamos el espíritu de la verdad, es que hacemos conciencia que al Jesús morar en nosotros, está morando el espíritu de verdad. Y el espíritu de verdad lo podemos ver en acción a través de las escrituras,
en el pasaje de cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, dice que era una niña de 12 años. Jairo llega a Jesús, le dice: pon tus manos sobre mi hija y ella sanará. Jesús se encaminó hacia la casa de Jairo. En lo que iba caminando, una mujer tocó su manto, que tenía un flujo de sangre por 12 años. Había estado sufriendo por 12 años. Y fue sanada. Se entretuvo. La hija de Jairo murió en lo que estaba Jesús caminando hacia ella. Le vinieron a decir a Jairo: ya no lo molestes, ya la niña ha muerto. Y Jesús, al oír eso, les dijo: hey, la niña, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente cree. Entonces Jesús continuó hacia la casa de Jairo. Y cuando llegó, todos estaban llorando por la niña porque estaba muerta. Y Jesús, ahí vemos el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad está en nosotros. En el siguiente video voy a hacer un video donde se muestra la diferencia entre estar en Jesús y tratar de ponernos en Dios. Todos le tiramos a estar en Dios, pero eso no es correcto y te va a limitar. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, que es el máximo ejemplo del patriarca Abraham, como estaba limitado. Pero en Jesús no hay límites. Dice Pablo: en Jesús todas las promesas de Dios son amén. Mientras que en Dios todas las promesas se dividían y habían unas promesas para unos, otras para otros. En Jesús no hay límites. Ese video lo vamos a ver después en el siguiente. Pero continuemos con esta enseñanza de amar y guardar las palabras de Jesús. Dice: yo regaré un poco más, versículo 19, de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí está el juego de Jesús en el Padre. No tratemos de meternos nosotros en el Padre. Jesús en el Padre y nosotros en Jesús, para que no tengamos límites, porque si queremos meternos en el Padre, vamos a tener límites y no es nuestra posición correcta. Dios nos puso en Cristo, no nos puso en Él, nos puso en Cristo para que tengamos, esa es la idea, de no tener límites, Entonces, a ver. Ok, entonces el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo amaré y me manifestaré a él. Ok, entonces Jesús pide al Padre que envíe al Espíritu Santo, no al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, que es Jesús mismo, el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Y ahora dice: si me aman y guardan mis palabras, yo y el Padre vendremos y moraremos en ustedes. Entonces en nosotros mora el Padre, mora el Espíritu de verdad, mora Jesús, pero la clave es Jesús. No, muchos tratan de venir al Padre, de estar en Dios, de hacer las cosas en Dios. Otros tratan, por ejemplo, los pentecostés tratan se inclinan hacia el Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, y tratan de venir a Jesús por medio del Espíritu Santo. Entre el Espíritu Santo y el Espíritu del Padre hay límites. Ahora la idea es estar en Jesús, estar en Cristo, porque ahí no hay límites. Y estando en Cristo obtienes
al Padre y obtienes al Espíritu Santo. Pero la clave es Jesús. Entonces dice, y aquí está otra promesa. Dice, el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es una promesa exquisita, porque lo que sucede es que la iglesia ha estado esperando a Jesús en las nubes. Ha estado buscando a Jesús el retorno. Y mientras tanto, Jesús está manifestando a la gente. A los que lo aman y guardan sus palabras, Jesús está manifestando. Han habido testimonios, por ejemplo, en el Medio Oriente, de Jesús en forma física se manifiesta a las personas. Hay muchos testimonios de que Jesús está manifestando. Ahora nosotros, esta promesa es para nosotros también. Si amamos a Jesús, o sea, la gracia y la verdad, guardar su palabra. Esas dos cosas son importantes. Pero son espíritus, no son cosas que nosotros producimos. O sea, no es cuestión de que voy a tratar de hacer bien para mantenerme en el espíritu de verdad. No, es el espíritu de verdad, es un espíritu. El espíritu de la justicia, el derecho, la justicia que Dios quiere que tengamos, ese es un espíritu que es dado por Dios para nosotros y se encuentra en Cristo. En el siguiente video vamos a ver Jesús sin límites. En Jesús sin límites, pero la idea de este video es que veamos que está la promesa de Jesús para nosotros, permanecer en Él, que Él permanece con nosotros y Él está con nosotros para siempre. Ese es el espíritu de verdad. El espíritu de verdad. Yo quería dar este video hace 2 o 3 días. He estado marinándolo, pensando y ahora se me dio poder grabarlo y voy a subirlo. Así que es parte de la serie de estar en Cristo. Busquemos en Cristo, porque si nadie llega al Padre si no es por Jesús, y nadie es lleno del Espíritu Santo o del Espíritu de verdad si no es a través de Jesús. Entonces la clave es Jesús. La clave es Jesús. Deseas al Padre, a Dios, deseas al Espíritu Santo, Jesús, porque Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo. Pero dice estaré, porque mora con vosotros, o sea, estaba con ellos y estará en vosotros. O sea, Él iba a estar con ellos sin límites. Entonces es el Espíritu de Jesús. Así que Dios te bendiga, pases buenas noches, te veo mañana, papá.